El día de hoy vamos a hablar sobre el examen de heces y cuál es la importancia de este en la evaluación del paciente pediátrico. Bienvenidos a esta clase magistral donde vamos a explorar la importancia del examen general de heces. Aunque este análisis puede parecer un poquito simple e incluso desagradable, es fundamental que comprendamos y logremos abordar una amplia gama de condiciones médicas a través del análisis de este examen. Durante esta clase vamos a explorar por qué el examen de heces es crucial, cómo se lleva a cabo y qué información valiosa podemos obtener para tener el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primero vamos a hablar de qué es un examen general de heces, luego vamos a hablar sobre la importancia en el diagnóstico de ciertas enfermedades, enfatizando más que todo las enfermedades parasitarias, pero también voy a mencionar que es importante en el diagnóstico de enfermedades inflamatorias y también la detección de sangre oculta en heces como señal de algunos problemas gastrointestinales más serios. También vamos a hablar sobre la evaluación de la función digestiva y nutricional a través del examen de heces y finalmente sobre el tratamiento que vamos a dar en las patologías que detectemos a través de un examen de heces patológico. Entonces, ¿qué es el examen de heces? El análisis de heces es una prueba de laboratorio que utiliza la materia fecal para diagnosticar o ayudarnos en el diagnóstico de diversas enfermedades, desde una infección intestinal hasta un cáncer de colon. Ojo, en pediatría esto no es frecuente, pero sí en ese amplio rango nosotros podemos tener ayuda en un examen general de heces. Esto incluye fisuras, hemorroides, enfermedad del intestino irritable, disbiosis y también, obviamente, de problemas parasitarios y bacterianos virales. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a solicitar un examen de heces? En aquel paciente que tiene una diarrea que dura más de unos pocos días, o sea, una diarrea que dura más de 3, 4 días, nosotros solicitamos un examen de heces. En aquellos pacientes que nos reportan que las heces contienen sangre o moco, pacientes con dolor abdominal persistente o retortijones, pacientes con náuseas, con vómito o con fiebre. En estos casos, nosotros podemos solicitar un examen de heces para poder nosotros ayudar a llegar a un diagnóstico. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Como les decía, nos ayuda a detectar enfermedades, tanto enfermedades del tubo digestivo, el hígado y el páncreas. Por ejemplo, si nosotros estudiamos recibimos reporte de algunas enzimas fecales, podemos nosotros evaluar la función pancreática, por ejemplo, al tener reportes sobre la tripsina y la elastasa. Otra otra cosa que nos puede ayudar es si tenemos algunos síntomas característicos del aparato digestivo, nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico hacia una enfermedad celíaca, a ciertas intolerancias digestivas, a sensibilidades alimentarias y mucho más. También, que es el que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy, detectar una infección, ya sea causada por bacterias, virus, hongos u otros parásitos complejos. Encontrar una disbiosis. La disbiosis, estamos hablando de un desbalance de la microbiota o la flora intestinal. Tenemos pacientes que de repente van a venir con cuadros crónicos y que nosotros no vamos a encontrar una infección como tal, pero esto se va a detectar como una disbiosis y eso generalmente se ocurre en pacientes que han tenido procesos largos previamente, han utilizado antibióticos o simplemente tienen una dieta muy rica en carbohidratos o una dieta no balanceada. También, lo que les decía anteriormente, puedes notificar señales de un cáncer de colon y otras enfermedades que cursan con un sangrado. Entonces, ante un sangrado en las heces, nosotros vamos a hacer una marcha diagnóstica y poder detectar ciertas enfermedades. También nos ayuda a determinar la evaluación de la absorción de nutrientes y nos puede ayudar a encontrar el motivo de una deficiencia vitamínica. ¿Cómo vamos a tomar el examen? ¿Cómo vamos a tomar esta muestra? Es importante cuando nosotros solicitamos el examen de heces, le expliquemos bien a nuestros pacientes, bueno, a la persona encargada de nuestros pacientes,
¿Cómo se va a tomar la muestra? Tiene que ser en un recipiente de vidrio o plástico de boca ancha. Debe representar una deposición completa, o sea, tratamos de adquirir muestras tanto del inicio como el final de la deposición. Es importante explicarles que nunca se debe mezclar con orina o agua y que, a diferencia del examen de orina, que tiene que ser una muestra estéril, este lo podemos obtener directamente del pañal en los niños pequeños. Siempre es importante evitar el uso de laxantes como la sal de Epsom cuando nosotros solicitamos estos exámenes, porque esto va a alterar el resultado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar en un examen de heces? ¿Qué nos puede reportar un examen de heces? Hay mucha información que nosotros podemos obtener de un examen de heces. Aquí hay algunos ejemplos. Sustancias reductoras como la glucosa y la lactosa, sustancias no reductoras como la sacrosa, el pH, que lo normal es de 5.0 a 8.0. Entonces, esto nos puede brindar información. Por ejemplo, si es menor de 5, nos puede dar información de que se está tratando de una enfermedad viral. Los leucocitos, que los vamos a observar a través de una coloración azul de metileno, y lo importante es que más de 5 ya se considera patológico. Luego la coloración Wright para determinar si existen gram positivos o negativos, y el guayaco, sangre oculta, que les decía que esto es importante para orientarnos ante un proceso inflamatorio invasivo. Cuando estamos hablando de la flora intestinal es inespecífico, pero sí, cuando hay alteración de la misma, nosotros podemos sospechar una disbiosis y dar el tratamiento adecuado para esto. En cuanto a los electrolitos, de repente tenemos un paciente con una diarrea de componente secretor, secundaria a toxinas bacterianas, o aquel paciente con diarreas virales, o pacientes con choque. Entonces, en este caso, los valores de sodio menores a 90 miliequivalentes por litro, cloro menor a 60 miliequivalentes por litro y potasio menor a 25 miliequivalentes por litro, nos ayudan a apoyar el diagnóstico. Cuando hay grasas en heces, esto es indicativo de que está ocurriendo un proceso de mala absorción. Es inespecífico, pero nosotros podemos agrupar qué patologías podrían estarnos produciendo una gastroenteritis con un proceso de mala absorción. Ya vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades parasitarias que nos va a provocar esto. Luego en el copro parasitológico, que es ese el que más nos vamos a enfocar nosotros, es cuando nos reportan quistes, ya sea de Yardia, Entameba, o pueden ser oocistos de Cryptosporidium. También es importante que aquí nos pueden reportar larvas, nos pueden reportar protozoitos. Entonces es importante aquí en el coproparasitológico, que es donde nos enfocamos, donde lo que nosotros más nos llama la atención siempre es que si el examen general dice hay presencia o no de parásitos. Entonces es bien importante que esto es uno, si se fijan, uno de los elementos, de los tantos elementos que son reportados en el examen de heces, y una de las patologías que nos puede dar información el examen general de heces. No solamente el examen de heces nos sirve para detectar parásitos, sino que hay muchísima información valiosa en el examen general. Para hacer un estudio específicamente de un pacientito que sospechamos una parasitosis intestinal, ¿cómo vamos a solicitar el examen? Idealmente solicitamos un examen seriado de heces. Son varios exámenes que se toman en un intervalo de 2 a 3 días y pueden ser 2 a 6 exámenes cada 2 a 3 días, y esto nos ayuda a que podamos tener una mejor oportunidad de detectar los parásitos, porque el que salga no haya, que no tengamos presencia de parásitos no significa que no tiene parásitos el paciente. Entonces, por eso se solicita el examen seriado de heces para que realmente tengamos certeza si tiene o no parásitos ese pacientito. Y el examen en fresco, que es para realmente detectar los parásitos, es aquel que se toma la muestra de heces, la diluyen y la observan directamente con el microscopio. Y esto permite detectar parásitos, sus huevos y otros elementos más grandes. Entonces, el examen en fresco es el que realmente nosotros utilizamos en el diagnóstico de las enfermedades parasitarias como tal. Existen diferentes métodos para determinar
presencia o no de parásitos en heces y determinar la carga parasitaria. Tenemos el examen en fresco, el examen en heces fijadas y estos métodos, que es el método de Cato-Cats, que nos permite evaluar en una muestra concentrada de heces, mientras que el Arada-Mori nos permite distinguir las especies de larvas. Entonces, en el método Cato-Cats, por ejemplo, en cuanto al parásito de Ascaris lumbricoides, en el examen directo, nosotros vamos a visualizar de 1 a 49 huevecillos, mientras que lo hacemos en 2 miligramos de heces. En el Cato-Cats, que es una muestra más concentrada y buscamos más ya el número para determinar si se trata de una parasitosis leve, moderada, severa. Entonces, la importancia es esto: en 1 gramo de heces, nosotros podemos ver la concentración de los huevos en ese gramo, nos va a determinar si se trata de una infestación leve, moderada o severa. Y esto obviamente va a repercutir sobre la sintomatología que presenta el paciente. Cuando ya hablamos específicamente de que nosotros encontramos huevos de Ascaris lumbricoides en heces, tenemos las opciones terapéuticas siguientes. Tenemos el albendazol como primera elección, que se da 400 miligramos vía oral durante 3 días. En adultos es la misma dosis. Y como segunda opción, mebendazol. Tercera opción, ivermectina. Es importante que le expliquemos al paciente, cuando le vamos a dar el albendazol, que se le va a aumentar la disponibilidad oral, o sea, va a ser más efectivo el tratamiento si se le administra posterior al consumo de una comida grasa. Por lo general, yo les recomiendo después del desayuno, cargadito así, con huevitos fritos, frijolitos, platanitos, todo grasosito, que se tomen la dosis del medicamento antiparasitario albendazol en este caso. Y es importante que no vamos a administrar en niños menores de 2 años o de 15 kilos y en mujeres embarazadas, porque no se ha establecido su seguridad. Dentro de las complicaciones de la ascariasis, tenemos al pacientito que puede presentar una suboclusión intestinal. El tratamiento sería el citrato de piperacina, 75 miligramos por kilo durante 2 días, y esta puede extenderse hasta 7 días si es una suboclusión intestinal. Tenemos que evaluar al paciente, determinar realmente qué es una suboclusión, o sea, todavía hay canalización de gases, el paciente está estable. Si el paciente tiene fiebre, pues investigar la causa porque puede haber una sobreinfección. Tiene que estar en ayuno, con líquidos IV y sonda nasogástrica abierta. Se administra el citrato de piperacina por 3 días. Enemas con suero salinos hipertónico, y si el paciente no mejora, entonces hay que prepararlo para una cirugía en el caso de que se llegue a complicar con una oclusión intestinal. Ok, en nuestro pacientito, continuando hablando de los helmintos, que es uno de los que nosotros vamos a detectar en el examen de heces, siempre usamos los mismos métodos: el método de examen en fresco, las heces fijadas, tanto el método de Cato-Cats como el de Arada-Mori. Y aquí en el otro helminto que vamos a ver el día de hoy, la trichuriasis, tenemos que, dependiendo también de la carga parasitaria, se considera leve, moderada o severa. Estos rangos de 0 a 999 leve, de 1000 a 9999 moderada y más de 10.000 severa. La trichuriasis también, el tratamiento de elección. Tenemos aquí 2 pacientes que vamos a administrar albendazol también por 3 días, y son las mismas dosis en cuanto al tratamiento de trichuriasis. En cuanto a la uncinariasis, tenemos el ancilostoma duodenal y el Necator americanos, que también usamos los mismos métodos. Aquí están los valores en cuanto se trata de una leve, moderada o severa, y el tratamiento sigue siendo el mismo. Recuerden que todos esos son helmintos y son enfermedades que logramos detectar a través de un examen general de heces y sus respectivos tratamientos. Ok, pasando a otro de los parásitos que nosotros vamos a observar en el examen general de heces, tenemos la aparición de la entamoeba histolítica, que se puede llegar a complicar
como, se puede manifestar como una colitis amebiana, un absceso hepático amebiano, y el tratamiento en este caso es metronidazol de 30 a 50 miligramos por kilo día cada 8 horas durante 10 días. Otra opción sería el tinidazol más paramomicina o iodoquinol. Y la yardiasis, esta yardiasis, bueno, perdón, antes de pasar el tratamiento, la característica clínica de este pacientito, vamos a tener un paciente con diarreas mucosanguinolentas, retortijones, puede tener náuseas y vómitos. Este paciente puede llegar con fiebre y generalmente de inicio no tan súbito, pero sí el paciente mucho malestar, fiebre, y lo característico aquí, como les dije anteriormente, son las heces mucosanguinolentas. Entonces, cuando tenemos un paciente, tenemos que solicitar un examen general de heces buscando que hay quistes de entameba histolítica. Aquí, como un paréntesis, recordemos que existen parásitos comensales, o sea, parásitos que son parte de la flora intestinal normal. Uno de ellos es la Entamoeba coli, que la reportan a veces, muchas veces en el examen general de eso. Entonces es importante no confundirla con la Entamoeba histolítica, que es la que es patológica y la que produce la disentería amebiana, la colitis amebiana o la complicación del absceso hepático amebiano. Y que esta sí requiere tratamiento con metronidazol y es un tratamiento prolongado, entonces es importante no confundir estas dos. La Entamoeba histolítica es patológica, diarrea mucosanguinolenta, mientras que la Entamoeba coli o la Entamoeba dispar son amebas que no producen enfermedad como tal. Luego la yardiasis, la característica clínica de la yardiasis es aquel pacientito con historia de diarreas esteatorreicas. La diarrea esteatorreica, o sea que hay presencia de grasa. ¿Recuerdan que les dije que nos demostraba cuando hay grasas en las heces? Correcto. Recordemos que estamos hablando de un síndrome de mala absorción. Entonces la yardiasis está asociada a aquellos pacientitos que tienen diarreas que de repente ya no son tan agudas, sino que son más crónicas, tienen más de 2 semanas de evolución, no son explosivas, pero sí son persistentes. El paciente puede llegar a presentar falla de Medro, o sea, no está creciendo, se está quedando chiquito, está desnutridito probablemente y definitivamente este pacientito nos va a llegar con historia de dolor abdominal, flatulencia, heces esteatorreicas, muy malolientes. Entonces ahí nosotros podemos sospechar yardiasis como tal e iniciar el tratamiento que es también metronidazol, solo que la dosis es más pequeña que en relación a la mediasis y se da por tiempo más limitado, 5 a 7 días. Las apicomplexas, tenemos dentro de este grupo 3 parásitos que nos puede reportar el examen general de ese. Es un Cryptosporidium, una Isospora belli o una Cyclospora cayetanensis. Estas son bien importantes recordarlas que están asociadas a procesos de inmunosupresión. Entonces, en pacientitos pediátricos normalmente son inmunosupresos por naturaleza, ¿verdad? Pero ya en adultos nosotros tenemos que investigar si se trata de un paciente con VIH o alguna otra inmunosupresión. Entonces, ¿cómo podemos llegar a sospechar estas clínicamente? Pues la isosporidiasis o isosporiasis nos va a producir una diarrea acuosa, profusa, crónica. Esta va a ser de evolución sumamente crónica, meses o años. Y que allá al inicio el paciente le va a referir que tal vez, si usted logra investigar bien minuciosamente, puede haber iniciado como un cuadro febril diarreico que luego mejoró, pero que fue persistente y hasta volverse algo crónico. Aquí hay esteatorrea y en el examen general de heces nos puede presentar cristales de Charcot-Leyden, también eosinofilia, que esto es lo que la diferencia de las demás apicomplexas. Entonces, diarreas esteatorreicas, cristales de Charcot-Leyden en el examen general de heces, eosinofilia, piensen en isosporiasis.
Bueno, esto lo vamos a solicitar, un método ácido resistente modificado, que es una solicitud especial cuando estamos sospechando una picomplexa, ¿verdad? Siempre, siempre, como les decía, sospechen en menores de 5 años, pacientes que están viviendo con VIH, pacientes que ya tienen sospecha de SIDA o que tengan algún inmunocompromiso de otras etiologías, ya sea autoinmunitarias o enfermedades adquiridas. Cuando hablamos de tratamiento de la criptosporidiasis, bueno, no hay tratamiento que erradique el parásito, mientras que la isosporasis y la ciclosporiasis damos trimethoprim-sulfa a la dosis de 25 miligramos por kilo día cada 2 horas por 10 días, una dosis más alta de la que estamos acostumbrados a utilizar en diarreas bacterianas. Esto es el resumen de la clase de importancia general de heces y algunos abordajes en cuanto a la patología de las enfermedades parasitarias. Muchas gracias.